Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Es un placer estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad que me da, hermanos, poder hablar un poco de la palabra del Señor. Y mientras que estaba meditando en este pasaje, observé un mensaje que ha sido predicado por muchos predicadores, hermanos, pero esta tarde yo quiero hablarles del carácter verdadero de un hijo de Dios, porque la palabra del Señor dice en Mateo del 5 al 1 al 12 que casi todos sabemos dónde están las bienaventuranzas, y habla acerca de un carácter, hermanos, que Dios está ministrando. Dice que con él subieron muchos, la multitud, y sus discípulos estaban a un lado. Y esto estaba queriendo decir, hermanos, que el Señor estaba formando discípulos, y los discípulos del Señor, hermanos, tienen un carácter, no hablo de un carácter de humanos, sino un carácter forjado por el Espíritu Santo, un carácter, hermanos, que nos va enseñando a que Dios está con nosotros, a que Dios, hermanos, ha moldeado nuestras vidas a su parecer con el poder del Espíritu Santo. Y mientras que él daba una cátedra acerca del carácter del Hijo de Dios, hermanos, los discípulos le escuchaban. Y el Sermón del Monte, hermanos, habla de las bienaventuranzas. En Mateo 5 del 1 al 12 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentado vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cuales, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Como les dije al principio, el Señor estaba formando sus discípulos y estaba formando carácter de un hijo de Dios. Y el primer aspecto, hermanos, que quiero en esta tarde hablar acerca de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. La primera característica que debe tener, hermanos, un verdadero cristiano es que tiene que ser pobre de espíritu. Y no quiero que se malinterprete en decir que seamos pobres en el aspecto económico, sino que un pobre de espíritu, hermano, se observa por tres cosas, hermanos. La primera es que usted se deja enseñar. Amén. El que es un pobre en el espíritu se deja enseñar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Aunque ahora casi todos nos sabemos la Biblia, hermanos, todavía falta mucha enseñanza a nuestros corazones. Amén. El segundo aspecto, hermanos, de un pobre de espíritu es que se deja ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted, hermano, está en el Señor, hermano, busca la guianza del Espíritu. Eso es lo que decía el Señor a sus discípulos: déjense guiar por el poder del Espíritu Santo. Y otro pobre de espíritu, hermanos, puede dejarse ser aconsejado. Amén. Aunque ahora todos nos lo sabemos, ahora todo creemos que podemos hacer, hermanos, es importante que recibamos un consejo del poder del Espíritu Santo de la persona que nos escucha. Amén. Un segundo aspecto, hermanos, que habla el Señor en las bienaventuranzas es que un cristiano verdadero, el que se deja formar su carácter,
es alguien que llora. Y ahora podemos ver a medio mundo llorando. Me habló una persona que tiene a Cristo en su corazón y me habló y me dijo: pastor, yo ya no aguanto más, no sé, el COVID está haciendo daño y nos estamos acabando, y hermano, ¿qué va a hacer de nosotros? Bueno, hermano, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la gran bendición que tenemos los hijos del Señor, que podemos llorarle a un Dios vivo y todopoderoso, que Él está, hermanos, atento a nuestro lloro. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que cuando usted, hermanos, llora, deja saber lo que siente en su corazón. Por ahí hay muchos motivos por qué llorar. Ahora se llora, hermanos, por la situación de la pandemia, por la insuficiencia de material para atender una situación de pandemia. Sin embargo, hermanos, los que lloramos al Señor, hermanos, podemos saber que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y que Él está atento para bendecirnos y para enjugar nuestras lágrimas. Se puede llorar por una falta que le hemos hecho a nuestro Dios. Se puede llorar, hermanos, también por nuestra familia que no conoce a Cristo. Pero la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y me llama la atención que los discípulos estaban a un lado del Señor Jesús, escuchando, y el Señor les estaba formando un carácter. Hermanos, si hay que llorar, hay que llorarle al Señor con nuestro corazón. Amén. Una tercera característica, hermanos, de un verdadero cristiano es que debe ser manso. Amén. Me llama la atención, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia y había una hermana que decía: hay que ser mansos, no mensos. Y yo siempre me quedaba observando a la hermana. Yo decía: no le entiendo ni una de las dos cosas. Pero hay veces que no entendemos a Dios cuando nos pasa por un proceso en el cual debemos de ser mansos, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos está formando un carácter. Por eso el Señor les decía a los discípulos: deben de ser mansos, hermanos, y ser mansos, hermanos, es tener la capacidad de humillarse a Dios. Amén. Es tener la capacidad de no ser soberbios. Es tener la capacidad, hermanos, de pasar por alto la ofensa. Es tener la capacidad, hermanos, de callar tu boca cuando tú quieres gritar, cuando tú quieres hablar, cuando tú quieres mandar, cuando tú quieres hacer tú lo que tu corazón te dice, pero que está fuera del orden de la voluntad del Señor. Por eso el Señor te dice: sean mansos y humildes. Amén. Amén, hermanos. Dice la cuarta característica: un cristiano verdadero tiene hambre y sed de justicia. En el versículo 6 de las bienaventuranzas, amén. Hambre significa tener hambre y sed de su palabra. Amén. Hay mucha Biblia hoy. Hoy cada quien le da una interpretación a la palabra. Hoy hay muchos exégetas, hermenéuticos, homiléticos. Hay tanta forma de desarrollar una exégesis de tu palabra. Pero ¿qué te dicta el Espíritu Santo a tu vida cuando tú lees una palabra y entiendes que Dios te está hablando a tu corazón? Hermanos, un cristiano que tiene hambre del Señor se deja llamar por el Señor, se deja moldear por el Señor. Y no es por medio de, aunque yo creo que hay profecía indudablemente, pero el parámetro de los cristianos es la palabra del Señor. El que tiene hambre y sed de justicia es el que busca la palabra del Señor. Amén, hermanos. Tener hambre de Dios es tener hambre de demostrar el amor de Dios. Hoy en día podemos demostrar el amor de Dios cualquiera que sea nuestra situación. Por eso dice la palabra del Señor:
Bienaventurados los que tienen hambre de la palabra, los que ávidamente se levantan cada mañana y el Salmo les ministra, y el Salmo les habla, o el texto que leen cuando la palabra del Señor usted la lee, le ministra a su corazón, y usted ansiosamente va y expone a quien lo escucha, a quien quiere escucharle, y usted le dice: hoy leí una palabra que dice que Él es mi refugio, que Él es mi pronto auxilio en la tribulación, que Él es mi fortaleza y que Él quiere ser contigo si tú lo decides. El Señor le dice a los discípulos: vengan y tengan hambre de la palabra del Señor. Hermanos, hoy tenemos Biblias digitales, tenemos Biblias electrónicas, tenemos de todas las Biblias, pero pocas veces, hermanos, se lee la palabra. Bienaventurado el que lee la palabra y no solamente la lee, sino que la obedece y se somete a la palabra del Señor. Por eso el Señor les decía a los discípulos: quiero formar un carácter en ustedes. Y un carácter sin palabra no va a existir nunca. No estoy hablando de un carácter de ser enojón o de ser muy buena gente. Estoy hablando de un carácter espiritual, el cual el Señor les decía a los discípulos. Eso significa, hermanos, tener hambre y sed de justicia. En el verso 8, la palabra del Señor dice: bienaventurado, feliz y dichoso aquel que siente en su vida la necesidad de Dios, la sed del río del Espíritu Santo en su interior. Me encanta saber, hermanos, que en pleno siglo XXI y en plena pandemia, el río de su Espíritu fluye, tocando vidas, sanando enfermos, tocando corazones, liberando adictos y poniéndose, hermano, ante cualquier enfermedad. Hermanos, creamos, tengamos sed del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo obtendremos? Agonicemos en oración. Hermanos, postrémonos en el piso, lloremos, seamos mansos y dejemos que el poder del Espíritu Santo fluya en nuestro interior. Hermanos, y cuando el poder del Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestro carácter será formado. Nuestro carácter, hermanos, será realizado por el poder del Señor, hermanos, en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Me encanta saber que el Señor formaba discípulos, y la palabra que fue en el Sermón del Monte hoy sigue surgiendo efecto. Hoy en nuestros días sí se puede cambiar, sí se puede, hermanos, anhelar el Espíritu Santo. Sí puede el Señor usar a todos los que se dejen usar, a todos los que se dejen, hermanos, que el Señor les guíe. El Señor les podrá bendecir de una manera especial. Hermanos, dice la quinta bienaventuranza o característica para nuestras vidas: un cristiano verdadero debe de ser misericordioso. Hay una enfermedad dura en el corazón, hermano, de este siglo. Puedo recordarme cuando Noé proclamaba los 4 vientos por 120 años. Proclamó que habría un diluvio y, hermanos, nadie le creyó. Solamente su familia creyó que vendría un diluvio y solamente su familia fue salva. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque qué difícil es, hermanos, que en plena pandemia la gente no tenga misericordia de su prójimo. Hay gente que hace una buena labor social, aunque no tengan al Señor. Y yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas? Si el Señor dice: si tú me amas a mí, pues tienes que amar a tu prójimo. Y no somos tan misericordiosos.
Primero nosotros, después nosotros y luego nosotros. Pero el que tiene misericordia abre su mano para dar. El que tiene misericordia, hermanos, da una palabra de vida. El que tiene misericordia da una palabra de aliento. El que tiene misericordia da una palabra de un Dios vivo y poderoso. Me encanta saber que el Señor estaba formando discípulos. Hermanos, si puedo ver la escritura ahí en Mateo 5:8, que dice que un cristiano, en una bienaventuranza más dice, un cristiano debe tener un corazón limpio. Aunque muchas veces nos preocupamos por nuestro exterior, y no es malo, hermanos. El Señor quiere que sus hijos se preocupen por el interior. Porque el Señor Jesús, hermanos, a los fariseos les dice: ustedes limpian lo de adentro, lo de fuera del vaso, pero por dentro están llenos de hipocresía. Hermanos, hoy en día las bienaventuranzas siguen estando vigentes y dice: limpia tu interior. Tanta importancia le das a tu exterior, así dale la importancia al interior. ¿Y cómo se limpiará, hermanos, nuestro interior? Pues con guardar su palabra. La bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen limpio corazón. Hermanos, preocúpese por limpiar su corazón. Quite el orgullo, quite la soberbia, quite la mentira, quite el orgullo, la vanidad. Hay tantas cosas, hermanos, que hay anidadas en nuestro corazón. Cuando el Señor quiere, hermanos, que nuestro corazón se guarde limpio. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay otra cosa, hermanos, más. No sé si usted pueda decir: hermano, mi corazón está limpio. Amén. Y me llama la atención cuando uno se para y dice: hermanos, quiero decirles que si he ofendido a alguien, que me perdone. Hermanos, cada quien sabe nuestra conducta. Todos sabemos cómo nos conducimos. Todos sabemos, hermanos, cuál es nuestra situación. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Ya no podemos jugar a la iglesita, hermanos. Estamos viviendo tiempos en que Cristo viene más pronto de lo que usted piensa, hermano, porque muchos dicen: acabando la pandemia, hermano, viene una recesión económica mundial. Hermano, si esto me da gozo, porque indica, hermano, que Cristo viene más pronto de lo que nosotros pensamos, y nuestros corazones todavía guardan rencor en nuestras vidas. Sin embargo, el Señor dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. No guardes corajes, no guardes rencores. Guárdate para el Señor. Límpiate con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra. Hermanos, continúo. Dice: ¿con qué limpia la persona su corazón? Hermanos, nuestra limpieza no debe ser solamente exterior, sino interior. Lo vuelvo a repetir. Esto me interesa mucho porque vemos muchos hermanos que nos vemos muy bonitos en la iglesia, hermanos, pero nuestro interior está un tanto más delante del Señor. Y hay otra característica más, hermanos, que el Señor habla en las bienaventuranzas. Dice que bienaventurado el pacificador. Amén. En Mateo 5:9, ¿qué es un pacificador? Un pacificador es alguien que recupera la paz cuando se ha perdido. ¿Cómo puedo ser yo un pacificador? Hermano, puede ser un pacificador quitando su orgullo, quitando, hermano, su vanagloria, y diciéndole al Señor, en un corazón contrito y humillado, al Señor, diciéndole: tú conoces mi interior y yo quiero ser, Señor, una persona misericordiosa. Así puede ser usted un pacificador. No hay nada más precioso, hermanos, que buscar la paz con los demás, y eso es una obligación de un hijo de Dios. ¿Cómo podemos tener esas características en nuestra vida, hermanos?
únicamente escuchando al Señor, pues los discípulos le escuchaban atentamente y pareciera que esto era imposible de llevar. Pareciera, hermanos, que el Señor estaba poniendo un carácter, unas características para moldear el carácter muy difíciles. Y si lo vemos en el modo y en el sentido material, hermanos, están muy difíciles. Sin embargo, el Señor dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bienaventurados los que siguen a Jesús. Querida persona, si tú nos escuchas y no has oído de Jesús, quiero recomendarte que tendrías muchos beneficios arrepintiéndote de tus pecados y diciéndole al Señor que entre en tu corazón. Hermanos, quiero en esta noche, en esta tarde, que oremos y demos gracias al Señor por su infinito amor y por su misericordia. Dios sigue formando caracteres. No es fácil si lo haces humanamente, pero si lo haces por medio del Espíritu, te garantizo la victoria en el nombre de Jesús. Oremos en esta tarde. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra que forja caracteres, que da vida, que da aliento, que en medio de cualquier situación nos deja saber que somos bienaventurados, que estar de tu lado nos trae la victoria. Señor, te pido por aquellos que están en angustia, en dolor, en enfermedad, que en este momento, Señor, están desesperados. Las noticias dicen que esto sucederá, las noticias dicen que está más mal la situación, las noticias dicen que está peor la cosa, pero la palabra del Señor dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Señor, y nosotros esperamos en tu misericordia, esperamos en tu gracia y en tu verdad. Te pido que bendigas, Señor, a los estimados oyentes y a los hermanos de la iglesia, de nuestra hermana Lupita, Señor, que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu poder, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, pues muy agradecidos. Dios bendiga al hermano Ricardo Delgado, que nos acompañó en esta preciosa tarde. Esperamos que este servicio haya sido de bendición para todos ustedes, hermanos. Les pedimos también que estén al pendiente para el servicio del domingo. Ya se les estarán dando mayores detalles. Y del servicio del viernes, pues también se estará avisando a través de la página si va a haber o si no va a haber, para que estén ahí al pendientes, hermanos. Vamos a estar despidiéndonos para terminar el servicio. Nos vamos a hacer una oración todos juntos. Incline su rostro, hermano, y con todo su corazón vamos a ser despedidos. Gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque nos hemos gozado a través de tu palabra, Señor. Esperemos que todo haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Y está con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Sigue bendiciendo sus hogares, sigue bendiciendo su salud, su cuerpo, su vida, Padre. Bendice a cada una de las familias del mundo y de la ciudad, Padre. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, hermanos, pues muchas gracias y que Dios los bendiga, hermanos.